doctor en física. Él vive en Michigan, profesor en Ann Arbor. Es una universidad que yo he cantado años atrás. Él se llama Alberto Rojo y de él Chacarera del Fuego. ¿Dónde estás, Alberto? Oh, no te acuerdas la silla. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Acaba de llegar mire de dónde viene, a cantar en Gokin, ¿eh? Es increíble. Gracias. Muy gracias. Están llegando los periodistas franceses de Le Monde y de Telegram y de World Music. Yo supongo que debe venir coche por coche, así como se viene los sábados acá. Fueguito que vas quemando, siempre quieto de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra cuerdas, compañera. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que el abrazo del infierno yo también seré ceniza. Caricia ese fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodía, desde el horizonte llama, llegarás trayendo el día. Fuerte el micrófono de Alberto, por favor. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas cogiendo en el llanto. Fueguito que vas quemando, cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos a este mano a mano muy especial, que quiero compartirle una anécdota personal. Yo acababa de ingresar en la Facultad de Ciencias Exactas, en la carrera de Ingeniería, y en toda la emoción de ir descubriendo esa nueva realidad, había algunas personas que eran referentes dentro de la facultad porque se destacaban y que uno como joven miraba con mucho respeto, digamos. Y una era Alberto. Y tuve la suerte de ese primer año de poder estar en un recital que dio Alberto con un grupo de otros músicos tucumanos en el anfiteatro de la Quinta Agronómica, que todavía hoy lo recuerdo con mucha emoción. Entonces, para mí, en lo personal, hoy día poder contar con Alberto en este mano a mano, poder haber tenido la posibilidad de interactuar con él en la preparación de todo esto,
es realmente algo que me emociona y espero que también ustedes puedan emocionarse y disfrutar de esta charla que de vuelta es conducida por Virgilio Raiden, que es el presidente de la fundación. Así que sin más los dejo con ellos dos, que son los que van a manejar este evento. Un gusto. Gracias, gracias Albert por la presentación. Gracias a todos por estar ahí. Albert, no te vayas todavía, porque quiero pedirte un favor. Les cuento una cosa que acaba de pasar, que no lo van a poder creer, pero eso de trabajar con el tercer mundo, con Estados Unidos, se le cortó la luz a Alberto Rojo. Así que está esperando que vuelva la luz para poder conectarse, no está en este momento con nosotros, se le cortó la luz. Así que supone que va a ser un corte tranquilo, cortito y ya volverá. Así que quiero aprovechar entonces, pedirles por favor que nos tengan un poquitito de paciencia. Estas son las cosas de estar trabajando en vivo. Increíble que se le corte la luz en Estados Unidos, pero está pasando. Así que quiero aprovechar. Ahí está, perfecto. Alberto, ¿me escuchás ahí? Si no estaba Alberto Rojo, estaba Alberto Núñez, no era lo mismo, pero bueno, era. Estás con el micrófono silenciado. Alberto está con el micrófono silenciado, no sé si me escuchás ahí. ¿Me escuchan? Ahí sí, estamos. Vos sabés que... con el Alberto. No, estamos con los vecinos que no podemos creer. No se corta nunca la luz y se nos cortó la luz hoy. Jamás se cortó la luz. Alberto. Ah, ahí va. Para que lo pongo, estoy con el celular. Bueno, Bien. ahí vamos. Bueno, perfecto. Lo que se pueda con el celular, che. Y si vuelve la luz, perdón, che, pero y si vuelve la luz, lo hacemos con la compu. Perfecto, bueno, ya estás acá. Fantástico. Alberto, empecemos por el video que acabamos de ver y que a mí me emociona. Me imagino lo que ha significado en tu vida eso, ¿no? Poder componer una canción que le guste a Mercedes Sosa, cantar con ella. ¿Nos puedes contar de esta historia? Y es un sueño hecho realidad, ¿no? Porque inclusive la canción que vos pusiste, que después la grabamos juntos, es una canción que yo compuse, qué sé yo, esto lo grabamos en el 2000, ponele, yo la compuse en el 84, o sea que, qué sé yo, hacer la aritmética, un montón de años antes, y cuando la compuse en Bariloche, me acuerdo que Andrea me dice, esta sería linda para que la cante Mercedes Sosa. Y bueno, yo digo, bueno, qué sé yo. Sí, claro, es como que me diga, estaría bueno que venga Paul McCartney y come un asado. Claro, ¿no? Esas cosas medio inalcanzables, ¿no? Y bueno, después, años después, cuando estaba con ella, le conté esa anécdota y sí, fue muy increíble. Yo la verdad que tuve ese privilegio y una suerte, ¿no? Porque en realidad yo la conocí en Toronto, yo me fui especialmente a Toronto cuando ella tocó. Yo de antes, pero a ella no. Y bueno, me recibió y me preguntó si había llevado la guitarra, me invitó a tocar con ella, cosa que no hubiese pasado en Argentina, porque en Toronto, tucumano en Toronto, Mercedes te saluda, digamos, te imaginas en Buenos Aires, en la cola de 500 músicos para charlar con ella. Entonces tuve la fortuna de que se dio esa casualidad y ahí, bueno, medio que pegamos onda, por así decirle. Y en ese mismo viaje yo canté Qué Bonito y después al día siguiente le mostré Qué Bonito es un vals mío que ella también grabó y le mostré un demo que tenía esta chacarera y el vals, y cuando lo estaba escuchando, después de escucharlo, me dijo una frase que yo la tengo, la atesoro para mis nietos, ¿no? Me dijo, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. Y así fue. Fue una cosa extraordinaria. ¿Y cómo empezaste vos como músico? ¿Eso arrancaste en Tucumán siendo músico, Alberto?
Claro, aquí, ¿cierto? sí. Bueno, primero escuchar música en casa y demás. Mi viejo me pusieron una maestra particular que estaba ahí a la vuelta de mi casa en la Bolívar, digamos, una cuadra y media de casa. Pero a los 6 años me pusieron profesor de piano. No me fue muy bien con esa profe, no me daba mucha bola a ella en realidad. Me acuerdo que me ponía los estudios de Chopin para estudiar y se iba a escuchar la radionovela de la tarde, de Colinos. Mira, ya está la marca de edad ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Que existe la radionovela de la siesta. Pero bueno, siempre hubo mucha música en mi casa y mis tías también eran músicas. Y después me acuerdo Joaquín Amenábar, que es de una familia de Tucumán, era muy amigo en esa época, me prestó una guitarra y me le cambió las cuerdas, me dijo, vos sos zurdo, tomá, toca. Y me mostró un par de acordes y después yo seguí solo y me enamoré de la guitarra. No tan no tan chico, ¿no? Porque debe haber tenido 12, 13 años en ese momento ya. Y bueno, desde ahí no paré. Mucho del primer tiempo fue autodidacta con la guitarra. Después me inscribí en flauta, que me gustaba mucho también, flauta traversa en el conservatorio. Estudié con Ángel D'Amato, que era un capo, y también me estimulaba mucho para tocar. Y con la flauta todavía toco un poco, aunque menos. Y bueno, después formamos una banda con amigos, que todavía siguen siendo amigos de algunos, que se llamaba Gaudiamus, y que tocábamos mucho en Tucumán, antes de que yo me fuera a Bariloche. Después la banda, el grupo siguió, pero en realidad yo era más músico, supongo, bueno, chico, ¿no? Pero tenía mayor inclinación por la música de adolescente, a pesar de que me gustaba mucho la física, ¿no? Entonces estaba en el medio entre las dos, fue una especie de decisión irme a Bariloche, que fue, digamos, dedicarme muy, muy, muy firmemente a la física, ¿no? Claro, y ahí esta banda, perdón, para que no abandonemos el tema de la música todavía, Gaudiamo hacía música barroca, ¿puede ser? Hacíamos música antigua, sí, hacíamos música renacimiento y medioevo y barroco. O sea, tocábamos música no solo barroca, sino también música de Luis de Narváez, con cromorno, flautas duras. Cromorno, un instrumento antiguo, que es una especie de predecesor del oboe. Tocábamos ese repertorio. También teníamos algunos arreglos para esa formación un poco antigua de Piazzolla. Tocábamos algunas cosas más modernas, pero un poco el cúmulo del repertorio era música antigua. No solo barroca, sino anterior al barroco. Correcto. Y contame, porque... Y era una experiencia muy linda hacer música en esa vez. Recuerdo Freddie Powell era digamos, el líder del grupo, y con él seguimos muy amigos, y cada vez que nos juntamos recordamos esos tiempos de música juntos en Tucumán. Qué bueno, Alberto, qué hermosa experiencia. Y después tu carrera como músico has seguido con algunos puntos que para mí son importantes, pero quiero que vos me contés cuáles son los tuyos, como haber grabado una canción con Charly García, con Pedro Aznar, como estar grabando canciones con Pedro Aznar, son mis ídolos, también como la de Mercedes Sosa, así que me imagino que por lo menos tiene que haber sido también una experiencia conmovedora, un sueño cumplido también, ¿cierto? Sí, bueno, con Charly grabé, lo vi pocas veces, toqué 2 veces con él y lo vi unas cuantas veces más. Con Pedro tengo una amistad, somos muy amigos, nos vemos mucho, fui muchas veces a su casa en Mar de las Pampas, qué sé yo. Pero para mí es un ídolo también, o sea, pero somos muy amigos, y seguimos componiendo juntos, charlamos, estamos en contacto diario, digamos, por temas de distintos tipos, ¿no? Y para mí también fue un sueño laburar con él, porque tiene un caudal musical impresionante. Yo con él grabé mi segundo disco, él produjo mi segundo disco, y fue a través de él, digamos, y Maricel López, que trabaja conmigo en ese momento, pero sobre todo por su intervención, que Charly accede a grabar en el disco. Digamos, nosotros fuimos a su casa, y Pedro le dijo, estamos grabando un disco de raíz folclórica con acento clásico. Yo grabé también una obra de Ginastera en el disco ese, La danza de la moza donosa. Y Charly dijo, bueno, Pedro dice, queremos grabar un tema que sea del
del segundo orden de popularidad, digamos. Es como los Beatles, digamos. Vos tomás las canciones del segundo orden de popularidad de Charlie, son hits. Digamos, ¿no? Claro. No es Seminares, digamos, no es Rasguña las Piedras, qué sé yo. Pero, y elegió de Arma y Sangre, que en ese momento había estado solamente la versión de él, digamos, de Cerú. Y entonces Pedro me dijo, bueno, mira, yo te voy a pasar más o menos las inversiones que hace él, los acordes con él. Y yo lo que hice es un arreglo para guitarra barítono solo, con la idea de que Charlie llegaba y ponía algún toquecito, porque ya habían hecho una grabación parecida con Gismonti, con otro artista que había producido Pedro, y llegó Gismonti y puso un par de notitas encima, como coloraturas, digamos. Y Charlie llegó súper sobrio, esa era una época compleja para él, tenía ciclos, digamos, ¿no? Claro, claro. Cada 3 días tenía un ciclo de estar muy fresquito, y llegó súper fresquito. Y bueno, escuchó la versión grabada mía y me dice, y empezó a tocar y me dijo, mira, el tempo me resulta raro, no, hagámoslo en vivo. Entonces me dice, a ver, tócala la versión. Entonces yo la toqué y él estaba con la guitarra. No tengo foto de eso, ¿no? Pero es otro de esos momentos que para mí son cruciales, ¿no? Claro. El tipo pone la oreja al lado de la guitarra, se agacha y escucha la versión y dice, che, me gusta mucho esta versión, hagámosla en vivo. Entonces yo me fui a una habitación. Pedro tiene en la casa de Pedro él tiene como habitaciones que están acústicamente separadas, digamos. Yo no lo veía, Charlie, pero lo escuchaba. Hicimos varias tomas y en un momento, así el tipo no sabe, supongo que se acuerda de mí, pero en ese momento no sabía ni quién era yo. Y en el momento digo, Charlie, perdona, acá hice un acorde menor que era mayor, pero no, por favor, acabas de hacer la regla, una cosa, un respeto muy fuerte, un profesionalismo tremendo. Uno tiene esa idea de Charlie de medio loco, qué sé yo, una seriedad, y nos contó la historia de la canción al punto que hay una parte de la letra que la improvisa, que un poco la rescata de la versión original, que no está en la versión original, de su idea original, que no está en la grabación, y que yo le hago un coro atrás después. Ese coro lo grabé después, encima de la voz, pero la guitarra y el piano están grabados al lado. Y Pedro, en las distintas tomas, él sugería distintas cosas. Acá hace una cosa más de acordes, saca una línea melódica. Si te fijas, la versión es bien pianística, bien de acento clásico, como la toca Charlie. Y bueno, esa fue mi experiencia, realmente. Extraordinaria. Extraordinario. Y después, bueno, Charlie Mercedes, que era muy amiga, y también lo internaba a Charlie conmigo, y a mí me hacía gracia. A veces decía, Charlie, menos rock and roll y más folclore. Le decía Mercedes a Charlie, menos rock and roll y más folclore. A Charlie, pobrecito. Pero sí, eso fue una cosa también. Extraordinaria. Alberto, mira, justo Raúl Brito aquí que nos está preguntando, ¿cuáles son tus músicos favoritos? Ya que estamos hablando de música. Es muy difícil decir porque para cada género tengo algunos favoritos, ¿no? Claro. Tengo obras favoritas. Bach, que es un gran músico favorito para mí. De la música argentina, mis faros son Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú, digamos, porque son guitarristas, cantantes, compositores, que es un poco el estilo que me gusta a mí de cantante solista. Yupanqui como poeta ni hablar, y también como guitarrista es muy original, y Falú por ese avance que hace sobre la guitarra, digamos. Hay una manera de tocar antes de Falú y otra después de Falú. Ese compromiso, ese sonido único que tenía. A mí son dos músicos que yo no, si los tengo que hacer una lista, digamos, de favoritos, no los puedo excluir, ¿no? Por supuesto. Ahí José Gerardo Pérez Monge pregunta, ¿José Larralde? Me gusta, pero no es de mis músicos favoritos. No es alguien que me tanto, digamos. Es medio de otro. Sí, me gusta. Es de los grandes, pero no es el enfoque, digamos, de folclore que a mí me interesa. Salteño o como Luis Dávalos o Daniel Ramírez.
son músicos que para mí son admirables, digamos, desde mi lado, ¿no? O sea, que no puedo, que están en mi obra o en las canciones que yo escribo y que me hablan mucho, digamos. Alberto, cuando yo escucho tus canciones, le veo vos hace mucho que vivís en Estados Unidos, sin embargo yo tus Sí. canciones las veo como muy tucumanas, muy argentinas, y creo que es como decir, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa con la música? Uno se va a las raíces, la música te lleva, ¿de dónde viene la creatividad que está como muy vinculada, ¿no?, a tus raíces? Es la sensación que tengo. Sí, mira, si uno piensa en cortar, no, digamos, no me voy a comparar, pero te voy a dar ejemplos con los que yo me identifico mucho, ¿no? Salvando las distancias y demás. Mis modelos son músicos o personajes culturales que han vivido mucho tiempo fuera de Argentina, pero que han llevado a Argentina, sí. Para mí es más importante, o quizás es menos importante vivir en Argentina de que Argentina viva en mí, ¿no? Exacto. Pienso en Alberdi, pienso en San Martín, pienso en Yupanqui, que ha compuesto un montón en Japón, y que ha compuesto en Francia, ha pasado muchísimo tiempo afuera. Piazzolla ha compuesto varios noninos en Nueva York. Cortázar, como digo, ha escrito muchísimo en Francia, y su literatura es muy argentina, digamos. Su castellano es muy argentino, se hace alusiones a las imágenes argentinas. Yo he recibido mucho de la cultura norteamericana, de la música norteamericana, como hemos recibido todo en Tucumán. Porque Por si pensás, la mayoría de las canciones que son hits en Tucumán son canciones norteamericanas. Bueno, pero para mí la raíz musical tiene que ver con hablar. Es como me diga, ¿por qué sigo escribiendo en castellano? ¿Por qué sigo hablando con acento tucumano o con algún acento tucumano después de haber vivido 30 años en Estados Unidos? Y bueno, porque ese es mi... Y eso no quiere decir que yo no tenga valores o tradiciones internas o gustos o lecturas. Yo leo más en inglés que en castellano en realidad, y me gusta mucho leer literatura en inglés, pero o en otro idioma también, pero en el momento de escribir, lo que me sale muy de adentro, combinado con las cosas que he recibido afuera, no es que yo no diría que mis canciones, por más que suenen tucumanas, sean estrictamente tucumanas. Tienen armonías que yo aprendí de músicos yankees, de Charlie Parker, de Miles Davis, de Ralph Towner, de mucha gente que admiro, de Leonard Cohen, de Johnny Mitchell, que son artistas que para mí son fundamentales, pero que están en mis canciones folclóricas, digamos, ¿no? Más allá de... no creo que uno pueda, o sea, pues, para mí es como natural, digamos, Claro, seguir, me sale así. por supuesto que sí. Y Alberto, ¿cómo, sin dejar querer abandonar del todo el tema de la música, que me resulta apasionante, cómo se alimenta la música y la ciencia y la música? ¿Cuál es la relación en tu vida entre las dos? ¿Te ayuda a ser mejor científico el hecho de ser músico, o a ser mejor músico el hecho de ser científico? A mí sí. Y creo que, digamos, en otros casos quizás no tanto, porque no han transitado el terreno, en un caso de la física al ser músicos, en el caso de la música al ser físicos, pero en mi caso es un poco como cambiar de instrumento, digamos, ¿no? Ir de la física a la música, o de arte a la ciencia, es como cambiar de instrumento, como hacer un experimento con un instrumento distinto, o como tocar una obra con un instrumento. En un caso me refería a un instrumento de medición, y en otro caso a un instrumento musical, ¿no? Y eso es como viven en mí, como la siento yo. Y por otro lado, también hay un vínculo íntimo entre el arte y la ciencia, en el hecho de que hay muchísima estética en la ciencia, y eso es algo que yo lo sigo estudiando, digamos, al hecho de que muchos de los grandes avances de la física se han hecho persiguiendo no la explicación de un fenómeno que no se entendía, sino un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de belleza de la teoría nueva respecto a la anterior. O sea, conceptos subjetivos, estéticos, que están en la ciencia, que uno diría, bueno, la ciencia es objetiva, rigurosa, no tiene emoción. Sin embargo, no es así. Digamos, hay muchísimos elementos
búsqueda de simplicidad en la ciencia que hacen que, o de otros criterios también, además de la simplicidad, que hacen que no sea una cosa tan separada de los sentidos, digamos, ¿no? De los sentidos humanos, ¿no? La ciencia es la creación de la mente. No es que las leyes de la física gobiernan el movimiento de los planetas, esa es una idea más bien religiosa, diría yo, que hay alguien que está o algo que está gobernando. Las leyes de la física son creaciones de la mente que son síntesis de las regularidades del mundo. Síntesis que surgen de la manera en que nosotros recibimos y categorizamos la realidad. Y de la misma forma, los cuadros son maneras de sintetizar, de resumir, de representar la realidad. Y entonces para mí hay un vínculo muy íntimo entre las dos, y eso es lo que, desde el punto de vista de la razón, de cómo entiendo yo el vínculo entre las dos, o viven en mí, viven como una misma cosa, que cuando escribo música pienso en el método que uso y es la misma disciplina, el rigor, la obsesión por el detalle. Yo creo que hay un vínculo muy grande, y la diferencia que hay entre una y otra es más superficial de lo que parece. En general se dice, hay una frase famosa, una idea famosa que yo quería escribir un artículo en la Gaceta, así que si me está escuchando Daniel Deceni, se lo prometo que lo voy a escribir, porque este es un artículo que quería escribir y nunca lo escribí, lo tengo en borrador, y es el hecho de que es una especie de refutación a la idea de que las teorías científicas se dice, por ejemplo, la relatividad, si Einstein no la hubiese descubierto, la hubiese descubierto otro. A la teoría de la electricidad, si no la hubiese descubierto Maxwell, la hubiese descubierto otro. Pero a la sinfonía, de la novena sinfonía o a la lechera de Vermeer no existiría si no hubiese existido Beethoven o no hubiese existido Vermeer. Eso es parcialmente cierto, porque la teoría de la gravedad podría haber sido distinta, ligeramente distinta. No es la única posible teoría, no es las formulaciones pueden cambiar, y seguro que si Einstein no hubiese existido, porque hay varias maneras de describir el movimiento planetario, y que todas van a terminar en elipses posiblemente, pero la manera en que llegas ahí depende de las personas, de cómo se encontraron, de cómo leyeron lo anterior, de cómo fue el pasaje entre ideas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Y si no hubiese existido Beethoven, muy probablemente hubiese existido una obra muy parecida, porque el recorrido de la historia musical está también informada por el recorrido científico. O sea que si vos comparás, yo hipotetizo, ¿no?, en un mundo parecido, en el que no existió Beethoven ni Einstein, existiría otra sinfonía que sería parecida a la quinta, y otra teoría que sería igualmente parecida a la teoría de la relatividad, y es igualmente diferente. ¿Verdad? O sea, hay una falsa, para mí, suposición de que hay una búsqueda de la emoción pura por parte del arte y una búsqueda de la razón pura por parte de la ciencia. Espectacular, me encantó. Y te pregunto sobre esto que has tocado de alguna manera, como en un universo similar, o si hubiera sido distinta la historia. ¿Hay algo de científico en esto de los universos paralelos, o que se pueden ir abriendo cosas como universos o caminos como en un laberinto? Creo que en algún momento algo de eso hablabas de Borges. ¿Qué hay de eso? Es una teoría un poco extravagante, pero es una teoría que es la única solución a un problema fundamental que tiene la física cuántica, que es el hecho de que al nivel microscópico el azar es intrínseco, ¿no? Y no es un azar fenomenológico, en el sentido de que es un azar en principio, no en la práctica. Por ejemplo, si vos tirás una moneda, hay una chance de que salga cara y un 50% de que salga seca, porque no estamos hablando en Buenos Aires, cara y seca, ¿no? Sí. Ahora, en principio, vos podrías saber si la moneda sale cara o seca si conocieras la velocidad con la que sale la moneda, el ángulo de la mano, la velocidad de las moléculas, etc. No lo sabés porque son tantas las causas entreveradas que se mezclan de forma simétrica y hacen de que vos
o que nos desconozcamos cómo va a salir y sale la 50% de veces cara y 50% de veces seca. O sea que hay un azar, pero es un azar en la práctica, no es un azar en principio. El estado la caída de la moneda ya está determinado en el momento que sale. En la física cuántica no existe ese azar en principio. El azar es en principio, no existe en la práctica. O sea, no hay manera, ni siquiera en principio, de saber si la moneda cuántica, una moneda que está en una superposición de cara y cruz, que es algo que es bastante exótico, pero que ya todo el mundo ha escuchado de esto, porque de que el mundo puede estar microscópicamente, simultáneamente en dos estados mutuamente excluyentes, como cara y cruz. Y cuando uno la observa, cuando la detecta con un instrumento de medición, pasa a estar en una o en la otra. Ahora, si el azar es intrínseco y no hay una manera de predecir por qué, ni en principio si va a salir cara o cruz, ¿cómo el mundo elige una o la otra? Digamos. Entonces la teoría es que, bueno, que en realidad elige todas y que hay universos que se van replicando y que en un mundo salió cara y en el otro cruz, que es seca. Es extravagante, no hay verificación, pero es la única salida coherente a este dilema de la física cuántica. O sea que es una teoría científica aceptada por muchos científicos, pero vista con ojos y yo inclusive, de una teoría provisoria. O sea, que es algo que en algún momento vamos a superar. Alberto, tenemos muchas preguntas sobre el tema de la ciencia. Hay una que tiene que ver con esto que suena muy raro también, y aprovecho este ejemplo que acabamos de hablar de una cosa que suena como extravagante o hasta difícil de creer. Yo me he acercado al mundo de la meditación durante la pandemia, y por tras de eso, bueno, me han empezado a llegar algunos videos, algunas cosas, y que apelan a la física cuántica, diciendo de estas cosas, de la creación de la energía y de cómo el observador transforma el universo que los rodea, y entonces habla de alguna manera que como el poder transformador sobre el universo, el poder creador del universo. Entonces yo no sé si eso es una cosa científica o es una cosa esotérica o pseudocientífica que toma algo de la ciencia. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, yo también estoy haciendo meditación y es algo que es fantástico y que está basado en evidencia, además, ¿no? O sea, de esas pocas cosas milenarias que han sobrevivido al análisis científico, digamos. Tiene claros efectos neurológicos y, en fin, es una cosa verdadera. Y ahora, todo lo demás que me decís son esas extrapolaciones de la iconografía científica a ideas donde no se aplica. O sea, claro. Si yo te digo, Einstein, como dijo Einstein, todo es relativo. No, bueno, Einstein no dijo que todo es relativo. Claro. Entonces, como dijo la física cuántica, podemos estar el observador modifica lo observado, sí, pero no de la misma forma que vos modificas lo observado cuando estás tratando con fenómenos de la física macroscópica. Hay todo un Deepak Choprismo, digamos, por el lado de Deepak Chopra es uno de esos promotores de la física cuántica, tipo muy popular, pero que no tienen ningún fundamento científico, digamos, que son meras alegorías. Pueden ser útiles, ¿no? Pueden ser útiles para aliviarte, no digo que sean inútiles como guía, para pensar en maneras de relajación o de conectarte con el mundo. Pero no tienen que ver con... Ahí volvió la luz. No tienen que ver con la verdad científica, con lo que yo considero verdad, que es la verdad científica. Miguel Tisquieres hace una pregunta sobre este tema. Dice, según la ley del desdoblamiento de los tiempos de Jean-Pierre Garnier, Mallet, el fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado que el hombre vive en un tiempo real y en un tiempo cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. ¿Nuestro otro yo cuántico crea nuestra realidad? ¿Cree usted que la utilización de dicha ley para conectar con nuestra realidad para conectar nuestra realidad con ese tiempo imperceptible y con uno de esos estados potenciales y memorizar el mejor para transmitir al que vive,
el tiempo Wow. real es posible? Qué pregunta larga. Es una pregunta larguísima. Yo, lo poco que leí de esa persona no me parece serio. No le encuentro, de hecho, no pude encontrar, porque varias veces me preguntaron, lo indagué un poco y no me parece. Es un escritor del lado del tipo Chopra, digamos, alguien que usa la iconografía científica, pero que no está haciendo ciencia en realidad, está haciendo otra cosa. Entonces, si voy a opinar desde el lado científico, es una pregunta hermosa, que es una pregunta del orden de lo científico, pero que no, apoyada en las ideas de Malet, no la contestaría. O sea, me parece un charlatán, básicamente. Perfecto. Y no, fue muy duro ahí. A veces después podemos hacer rebobinar y poner esa palabra, pero Hagamos de cuenta si querés. sí, hagamos de cuenta, no, fue muy dura esa Está palabra. perfecto. Pero no, lo que pasa es que es alguien que vende y que no, cuando me voy a ver los papers no encuentro ningún paper en ninguna revista científica, y son todas cosas medio, y cuando lo escucho a él, es una ensalada de cosas que no. Es muy complicado cuando alguien usa la terminología científica que para alguien que no está formado le suena análoga y prácticamente indistinguible del mismo texto dicho por un científico. Claro, entonces me parece muy deshonesto de parte de gente que haga esto, digamos, ¿no? No es alguien que yo respete, digamos. Correcto. Claro, porque uno se confunde, ¿no? Y disculpas por el exabrupto calificativo. No, perfecto. Estás disculpado, pero me parece que es parte de la espontaneidad que también todos buscamos, que es conocer tu pensamiento real. Así. Gracias. Genial. Alberto, la física cuántica y todo tu acercamiento a la ciencia que estás teniendo, ¿en qué estado está? ¿Cuáles son los grandes problemas que estás resolviendo que nos puede llegar a cambiar a la humanidad? ¿Cuál es tu pantallazo? Y además desde la ciencia, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué cosas buenas o malas crees que nos van a pasar? Desde la ciencia yo creo que van a pasar cosas buenas. O sea, la historia de la ciencia es que con altibajos nos ha mejorado. Digamos, sin la ciencia no seríamos lo que somos hoy, que tenemos como especie muchísimas cosas corregibles, por supuesto, pero el progreso científico, el progreso de la innovación científica tecnológica ha hecho que seamos mucho mejores, ¿no? Y no veo, si bien, como dicen en el mundo de los negocios, los inversores que dicen que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, los rendimientos pasados, yo creo que la tendencia es que vamos a estar cada vez mejor, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la física cuántica? Uno de ellos es el que te decía. Hay enigmas de la física, ¿no? ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Desde el lado de física cuántica hay un esfuerzo enorme por crear computadoras cuánticas que interesantísimo, que no sé hacia dónde nos llevará, porque muchas veces de estos las investigaciones básicas llevan a lugares completamente inesperados, ¿no? La historia que yo tengo algunas historias personales. Mi vecino, Michael Sanders, que ya murió, fue el doctorando de Ralph Towns, que era Charles Towns, perdón, que era el creador del láser. Y cuando estaban en Bell Labs, el Pino Towns ha dado una charla hace unos años, muy grande ya estaba, y contó que cuando habían inventado el láser, como esto era Bell Labs, era una empresa privada, la compañía de teléfonos. ¿Alberto? Sí. Te escucho. Hola. Vos sabés que a veces se entrecorta un poquito. Me parece que no debo ser yo. Por favor, dígame si se está entrecortando. Soy yo. No sé si queréis prendiendo la computadora a ver si podemos conectarnos. Estoy en eso. Pasa que tarda un rato en despertar. Sí, no se está escuchando bien. Yo lo estoy escuchando bien, Virgilio. Por ahí se te está entrecortando. ¿Ah? Lo de Towns, ¿se escuchó? Cuando empecé a contar lo de Towns. Sí, se escuchó bien. Ok.
No, porque la anécdota era que los tipos fueron querían decirle a los del management de la empresa que habían inventado el láser, y para mostrarle que servía para algo, le hicieron un pelapapas óptico, como para decir, bueno, mira, sirve de algo, ¿no? Y el láser hoy es una cosa que está en todos lados, ¿no? O sea, ¿me estás escuchando, Virgilio? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, era un problema mío, efectivamente, porque todos te escuchaban bien, por suerte. Ok. Para lo que tengo que ir al Zoom. Y entonces hay problemas. Un tema que a mí me parece que es interdisciplinario y fascinante, que va a seguir abriendo puertas y que nos va a cambiar la vida más todavía, ahí estoy desde el otro lado, ¿no? Es la inteligencia artificial. Bien. Yo creo que en el futuro tendremos que tener gobiernos de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir gobierno de inteligencia artificial? Que las grandes decisiones colectivas, en vez de tomarlas presidentes, la tiene que tomar un organismo programado. ¿Para qué estoy aquí? Un segundo. Te conecto, sí. A ver. Escucha con eco todavía. Desconectate el celular si querés, porque ya... Ahí está. Está ahí silenciado en la computadora. Fíjate que está silenciado todavía, Alberto. Ahí está. Ahora sí. Digo, el piloto automático maneja mejor que un piloto. Correcto. Y hay muchísimas cosas automáticas a las que semiautomáticas. Yo creo que la inteligencia artificial en el futuro va a representar una nueva capa de la corteza prefrontal del cerebro humano, que es una gran capa que nos conecta y que nos hace más inteligentes y que nos va a permitir tomar decisiones que no están informadas o, digamos, estimuladas por criterios personales, de ego, de sobresalir, porque, digamos, en las grandes decisiones hay un favor, se favorece a las comunidades, pero también se favorece a las carreras personales del que toma la decisión. Entonces, este es un debate que a mí me gustaría iniciar, ¿no? Este es uno de los avances que yo creo que nos va a cambiar la vida, el hecho de también, en donde está la física y están otras disciplinas, ¿no? O sea, el intervenir en el cerebro, ¿no? Intervenir ya sea con la inteligencia artificial desde afuera o modificaciones, ¿no? Así como hemos hecho modificaciones de los tomates, también hay modificaciones, ahora hay terapias genéticas, ¿no? que en el momento se van a implementar. Es decir, que lo que estás planteando es que la inteligencia artificial de alguna manera se va a conectar con nuestra propia inteligencia y va a haber una retroalimentación. ¿Seremos más inteligentes nosotros también? Bueno, yo no digo, o sea, hay dos cosas que dije separadamente. Una es que haya implantes físicos en el cerebro humano y que eso, digamos, nos mejore de alguna forma alguna capacidad o nos modifique alguna capacidad. Claro. Por un lado. Por otro lado está digamos, algoritmos que toman decisiones que no solo son para dónde va el avión, sino para dónde van algunas políticas que tienen que ver con la distribución de ingresos, con la educación, con la guerra. Yo creo que tiene que haber algoritmos que, así como anticipan tormentas, tienen que anticipar violencia y pararla. ¿No? Anticipar. Yo creo que tiene que haber en el futuro tiene que haber un algoritmo que maximiza la felicidad de los individuos y de la vida en el planeta, ¿no? O sea, porque digamos, si elegimos a ciertos individuos porque nos gustan, porque tenían programas de reality TV, de pronto estaba sentado un tipo en el sillón más importante del poder del mundo, un tipo que era un energúmeno, ¿entendés? Entonces un algoritmo, eso es poner a un piloto a manejar un Boeing, un tipo que acaba de aprender a manejar. Entonces, me parece que bien hecho es un futuro que para mí no es descartable. Y la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial más la inteligencia humana,
¿Es más fuerte la inteligencia artificial con la humana combinada que la artificial sola? Es que yo la veo como como te decía, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una inteligencia creada por el ser humano y que después tendrá su autonomía, como tiene la corteza prefrontal, tiene una autonomía respecto de la amígdala, digamos, ¿no? Entonces esto es, en el fondo son átomos que están vinculados con nosotros, no están físicamente conectados, pero están conectados a través de la información con nosotros, y es una inteligencia que es parte, ¿no? Es una especie de conexión, ¿no? ¿Visto que las hormigas tienen el número de neuronas de una colonia de hormigas es básicamente las neuronas de un cerebro humano, y tienen comportamientos colectivos, ¿no? Entonces acá hay un comportamiento colectivo para mí articulado con un algoritmo que está informado por nuestros principios éticos, que en el fondo tenemos que estar de acuerdo de que no puede haber pobreza, de que no puede haber, con un mundo con muchísimos recursos, no tendría que haber pobreza, no tendría que haber gente que se muere de hambre, ¿no? ¿Entendés? Ciertos principios básicos que, configurados apropiadamente, me parece a mí que esto que suena a ciencia ficción debería ser una salida. Perfecto, sí, suena ciencia ficción, suena rarísimo. Pero si vos, mira, hoy veía, no sé si viste ese documental, ese video en el Clarín, volando una persona con 3 motores de reacción que volaba como una persona. ¿Lo viste? No sé si lo viste. Bueno, sí. Eso, cuando yo era chico era ciencia ficción, Iron Man que volaba, hay un tipo que vuela igual como volaba en la ciencia ficción. Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, dice Arthur Clarke. O sea, estas cosas son tecnológicamente posibles, entonces hay que considerarlas. No son ficción, no estoy hablando de volar, de levitar, sino no viola las leyes de la física, y me parece que es un progreso que es una extrapolación de otras tecnologías que existen, diagnóstico por computadoras, pilotos automáticos, un montón de algoritmos que hacen las cosas mejor que nosotros. Alberto, te quiero preguntar, tenemos un montón de preguntas científicas que ya no vamos a meter, que nos está haciendo la gente, pero Dios, y la pregunta, ¿Dios desde la ciencia es compatible e incompatible? ¿Cómo hay un problema, Dios, que sería un problema científico que se está encarando o no? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Mira, hay científicos que son muy ateos, sobre todo en Estados Unidos hay un movimiento reciente de los nuevos ateos, encabezado por los 4 jinetes del apocalipsis, digamos, que son Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris, ¿no? Que son gente muy, muy inteligente, un neurocientífico, un biólogo, un periodista y el otro filósofo de la ciencia. Bien. Y para mí es un movimiento que sostiene el ateísmo desde el lugar científico, digamos, que pretende desterrar la religión desde un lugar científico, y para mí es un movimiento que surge de la cultura anglosajona, donde los protestantes leen la Biblia. Sí. Los católicos en general no la leen. A mí me sorprende cómo los católicos conocen muy pocas citas de la Biblia. Yo la leo mucho porque mi viejo, que no era católico, la leía un montón y siempre me estimulaba. Yo tengo la Reina Valera acá completamente marcada, ¿no? Entonces, si vos lees la Biblia, es complejo porque podés tomar literalmente muchos párrafos, y es lo que hacen los protestantes. Entonces, al oponerse a ideas de la evolución, que es una cosa que se oponen, hasta inclusive hay escuelas que no la enseñaban hace poco, surgió un movimiento de decir, para un poco, ¿no? Hay una especie de ideas pseudocientíficas de diseño inteligente que permite reconciliar la idea de la evolución con la religión y demás. Entonces surgió este movimiento en respuesta a los fundamentalistas bíblicos de los nuevos ateístas. Ahora, yo creo que es un movimiento en el fondo anticientífico, porque no podemos descartar que haya algo más allá del mundo físico. Yo no puedo creer en las religiones organizadas. Para mí, en lo personal, me cuesta mucho creer que haya un Dios unipersonal que en este momento está
ocupándose de todas las galaxias del mundo, de las cosas que están a miles de millones de años luz, los exoplanetas, y que elige como representante en la Tierra, en el mundo, a un hincha de San Lorenzo. A mí no me cabe en la cabeza eso. ¿Entendés? Pero no puedo descartar que haya algo más allá del mundo físico y que sea inaccesible al conocimiento humano, directo. Y por eso a mí me parece que el ateísmo es un movimiento anticientífico, porque da una respuesta completamente negativa a un problema que no está bien definido. ¿Qué significa la existencia de Dios? Es un problema que no tiene una verificación, no está planteado de una manera científica, de manera tal que pueda ser verificado con una prueba de tal manera que uno pueda decir si es verdadero o falso. Entonces, si yo digo que eso es falso cuando la pregunta no está bien formulada, no estoy siendo científico. Entonces, yo dejo la pregunta abierta. Y para mí, yo me considero profundamente espiritual sin seguir una religión organizada, ¿no? Perfecto, me encantó la respuesta. Noralia Javif, Noralia, que sé que son amigos, dice... ¿Cómo andas, Nora? No está ahí. Es que usted dejó escrita la pregunta. No, está aquí, la hizo ahora. No. La ciencia como espacio de razón, en este tiempo de pandemia, ¿no te parece que la ciencia se ha convertido en cuestión de fe, la vacuna como salvación? No, porque no es una cuestión de fe. La fe es la evidencia de lo invisible, Mateo 11:1. O sea, la fe es creer en algo sin evidencia. Yo creo en la vacuna. O sea, hay una diferencia entre creer en y creer que, digamos. La ciencia cree el qué, es el creer que, no creer en. Entonces, yo creo que la vacuna funciona. Y creo que funciona no por una fe, sino porque hay evidencia. Digamos, en este caso, la evidencia, los protocolos de verificación, de aprobación han sido un poquito, se ha trabajado en paralelo, cuando normalmente se trabaja en serie, se han salteado algunas etapas por la cuestión de emergencia, pero sigue siendo un proceso de verificación científica. O sea, de verificación, hay una estadística, sabemos el porcentaje con el que funciona. Yo creo que la salida de esta epidemia, si bien yo tenía recelo con la vacuna, porque digo, ¿qué me estoy metiendo? Me acaban de hacer esto. Pero yo me vacuné. O sea, hay una parte mía que decía, pero no me parece, Nora, que sea una cuestión, o sea, quizás lo teníamos que hacer un ida y vuelta, pero claro. No una cuestión de fe en el sentido de creer sin la evidencia. Yo entiendo como fe lo que dice la Biblia. Perfecto. Mira, hay otra pregunta que tiene que ver con esto de la pandemia también, que es de José Pérez Monge, que dice, ¿hubiera manejado mejor esta pandemia la inteligencia artificial entonces? Yo creo que sí. Porque la humanidad no la manejó muy bien, creo yo. Yo creo que sí, yo creo que, bueno, no digo cualquiera, pero yo creo que acá había conocimientos cruzados de distintos países, información que no desconocíamos. Yo estoy hablando de un minado de datos global que muchas veces se te va de las manos cuando sos una persona que está influida por situaciones emotivas, por cómo te vayan las elecciones, por cómo le fue a tu vecino. Ahora, una cosa que sea una acumulación de datos con un algoritmo que cruce distintos países, yo creo que sí. Por supuesto que hay cuestiones geopolíticas, Estados Unidos está monopolizando la vacuna, y bueno, eso también el algoritmo debería prohibir, digamos. Acá hay alguien que está desarrollando, y acá no se trata de Estados Unidos, de Argentina, eso se trata del planeta. Vos sos un laboratorio que en este momento dejaste de ser de Estados Unidos, de nadie. Sos un laboratorio que trabaja para la humanidad. Entonces veamos cómo hacemos para que nos afecte lo menos posible sin pensar. Digamos, si vos caminas, yo me acuerdo cuando vas por la caminera en Tucumán, pasás de una provincia a otra, pero los cardos no saben que pasaste de una provincia a otra, no saben que los ríos pasan de un país a otro, y de esa forma tenemos que pensar, me parece. Es un poco también ingenua en cierto punto la visión, pero yo creo que a través de visiones ingenuas es como se hacen los grandes avances, ¿no? Por supuesto. Acá hay una pregunta que me parece interesante de Fátima Figueroa Suárez, que la preguntó hace ratito, dice, creo que estos implantes, cuando hablaba de implantar inteligencia artificial,
no solucionarían el tema de la maldad. ¿Cómo entraría en la ecuación la ética? Bueno, que yo creo que la ciencia nos ha mejorado como en nuestro criterio ético a lo largo de la historia. No sé si el implante en particular, pero pensá que antes de Darwin es un avance que fue rechazado a principio porque la ciencia nos va mostrando que cada vez menos somos un planeta especial alrededor de cual gira. Al principio pensábamos que era un planeta especial que giraba, alrededor del cual giraba todo. No, no somos un planeta especial, somos un planeta como cualquier otro. Antes de Darwin pensamos que éramos una especie especial, superior al resto. Y Darwin dice, no, loco, somos primos de los monos, yo soy pariente lejano del ciprés de mi casa, no tengo ciprés, tengo un cedro, pero de nogal. El ADN del nogal es el 40% de mi ADN, sintetiza el azúcar igual que yo. ¿Entendés? Entonces y eso ha hecho que gradualmente hayamos reconocido que la esclavitud está mal, o por lo menos hemos avanzado sobre eso, hemos avanzado sobre derechos de igualdad de género, hemos avanzado sobre derechos de los animales, o sea que ese conocimiento científico ha ido siendo apoyo para mejorarnos nuestro sentido ético. Porque si vos venís a decir que las mujeres son inferiores, yo no solo te voy a decir que no, pero también te puedo dar argumentos del orden de lo científico para demostrarte que no. O de que si vos me decís que los gatos no son inteligentes, yo te puedo mostrar cómo que los gatos son inteligentes porque hay elementos de exploración de las verdades más sutiles que nos hacen mejores, digamos. ¿Cómo resolver la maldad? No lo sé, pero yo creo que de alguna manera el conocimiento nos fue haciendo mejores. Si vos te fijas, en 1900 el índice de criminalidad en el mundo era, pero 5 veces mayor de lo que es ahora. En 1850 el número de individuos que morían de mano de otro individuo era exorbitante comparado con lo que es ahora. El número de guerras que hay, que sigue habiendo, es muchísimo menor hoy que lo que era antes. Pensar que podíamos estar en guerra con Paraguay hoy, a los tiros con Paraguay, ya lo superamos a eso, ¿no? Pertenece al plano quizás de la ficción, más ficción y todo que mi inteligencia artificial. O sea que no sé si el implante en particular no hay un chip que te va a hacer bueno, pero sí que yo creo que la educación, la investigación, la indagación de la verdad nos fue haciendo mejores objetivamente, como te digo, ¿no? Y no fue así objetivamente también como especie en el sentido el porcentaje de la población humana que vivía en la pobreza extrema en 1900 era 8 veces más grande el porcentaje, ¿no? de lo que viven hoy en pobreza extrema. O sea, la innovación ha hecho que seamos mejores. Hay una pobreza enorme en la Tierra, pero muchísimo menor de lo que era antes de ciertos desarrollos científico-tecnológicos, ¿no? Muy bien. Perfecto, estoy de acuerdo además con vos. A propósito, recién nos nombró ficciones y me llevó a pensar en Borges, y justo tenemos una pregunta que quiero que hable un poquito de Borges, que sé que sos lector y que además lo has conocido a él. Una pregunta de Sofía Berman que dice: me gustaría escuchar acerca de la relación entre física y literatura y física y psicoanálisis. Bueno, de física y psicoanálisis no tengo nada para decir, pero sí de la física y literatura, porque hay, digamos, como dije al principio, la misma imaginación que crea la ciencia, la que crea el arte y la que crea la literatura. Entonces hay muchísimas ideas de la literatura que aparecieron en la literatura antes de lo que aparecieron en la ciencia, ¿no? Y después, por supuesto, está la ciencia ficción, que a mí me gusta mucho, pero que opera de una manera inversa, digamos, toma la iconografía de la ciencia y la incorpora a la literatura. Es decir, la ciencia ficción de alguna forma es una extrapolación de la tecnología del momento a un futuro digamos, un futuro imaginario, ¿no? Mientras que hay literatura como Dante, como Swift en el viaje de Gulliver, como Poe en Eureka, como Borges en Jardín de Senderos que se bifurcan, o en su literatura en general, que anticipan ideas de forma bastante
precisa, más allá de metafórica o alegórica. Borges en el Jardín de Senderos que se bifurcan, justamente vos me preguntabas de los laberintos de la física cuántica. Borges, que ahora son un poco lengua franca de la ciencia, todo el mundo habla de los laberintos, de tiempos paralelos, pero el primero en decir eso, no solo en la ciencia, sino el primero en escribirlo en un cuento es Borges, porque en el Jardín de Senderos que se bifurcan hay un laberinto temporal en el que uno va creando universos a medida que toma decisiones. Y esa idea aparece en la física 15 años después. O sea que si uno está sintonizado con la matriz cultural del momento, recibe esas ideas que están en proceso de gestación y puede llegar a anticiparse al momento en que esas ideas gravitan y desembocan y aterrizan en la física. Gulliver Swift en los viajes de Gulliver predice que Marte tiene 2 lunas, cuando no se sabía que Marte tiene 2 lunas, y le pega con el tamaño. Dante en la Divina Comedia, la geometría del tamaño de la órbita, la geometría del infierno de Dante es una geometría curva, de un espacio curvo, que imaginas, año 1200 creo que es la Divina Comedia, o 1400, 1200. Y es una idea que recién aterriza en la física en el siglo XX con Einstein, de que el espacio es curvo. En fin, o sea que hay una conexión. Poe, que en el poema en prosa, en Eureka, da la explicación que se admite hoy de por qué el universo, si es infinito y está lleno de estrellas, ¿por qué no vemos cielo? En cada lugar que veamos, en cada dirección que veamos, deberíamos ver una estrella, y entonces el cielo de la noche debería ser brillante, pero el cielo de la noche es oscuro. ¿Por qué? Y la respuesta que admitimos hoy es la que da Poe en su poema, que es un poema que yo le leía a mi viejo en el sanatorio cuando estaba enfermo en su último día, porque le gustaba mucho y elegimos ese texto. Y ahí habla de la resolución de la paradoja de Olbers, que es la paradoja del cielo. Y la respuesta es que el universo tuvo un comienzo, entonces solamente vemos aquellas estrellas que están a una distancia tal, que es la distancia que la luz recorre en la edad del universo. Más allá de eso no vemos. O sea que hay una profunda conexión. Y después está la ciencia ficción. Contact, por ejemplo, Contact de Carl Sagan, más cercano al presente, digamos, cuando Carl Sagan escribe Contact, le muestra la novela a Wheeler, y Wheeler, que era un físico, dice, pues se puede viajar en el tiempo de esta forma, y escribe un paper en el que justifica que es posible el viaje en el tiempo que Carl Sagan estaba conjeturando en Contact. Y entonces Carl Sagan, cuando recibe el paper, modifica, en las pruebas de galera de la novela, modifica un poco la trama, que después está la película de Jodie Foster. Bueno. O sea que hay una magnífica conexión. Y con el psicoanálisis no quiero para mí el psicoanálisis es una obra literaria, lo de Freud, es literatura, más que ciencia, digamos, ¿no? Pero bueno, es también un terreno espinoso que me... Perfecto, está muy bien. ¿Cuáles son los problemas que te están fascinando, o que te están desafiando, o que la humanidad está encarando ahora desde el punto de vista de la física o de la ciencia que a vos más te fascinan o te interesan? No, te decía estos de la física cuántica, lo de la materia oscura, problemas interdisciplinarios. Yo a veces pienso que sería un momento para hacer biología, para estudiar las conexiones de la física con la biología, pero yo estoy tan enamorado de la física que me cuesta moverme de ahí. Pero hay uniones, colaboraciones científicas. De hecho, lo de las estrategias de la vacuna es un ejemplo, ¿no? Toda la epidemiología es una disciplina en la que se mezcla la parte técnica de la creación de la vacuna con los estudios numéricos, de cómo va a funcionar, de cómo van a crecer las poblaciones, las decisiones que se toman de cerrar o no cerrar las escuelas, están informadas por criterios científicos, ¿no? En las que intervienen distintas disciplinas. O sea que para mí hay un futuro de ciencia interdisciplinaria. Yo en este momento estoy investigando algunos problemas que me tienen loco porque son muy específicos, ¿no? No lo vamos a entender probablemente. Claro, pero mi visión general es esa, y además yo estoy siempre interesado en las conexiones del arte y la ciencia, y tengo un interés muy fuerte en la divulgación y en la enseñanza, también en comunicar la idea de que hay que saber física. Bien, sobre eso, antes de eso, porque quiero que vayamos a la divulgación y a la enseñanza y a la educación, que tengo una pregunta que justamente de una de las personas que nos está escuchando. Alberto nos dice,
que profundice un poquito sobre tu relación personal con Borges, porque vos tuviste la ocasión de conocerlo. Sí, no es una relación personal como la que tuve, qué sé yo, con Mercedes o con otra gente, ¿no? Diría que fue más bien un encuentro circunstancial, ¿no? Estábamos en Buenos Aires y era el día siguiente de mi casamiento, y mi viejo estaban en el Hotel Dorá, en la calle Maipú al 900, parando ahí, que habían venido para el casorio. Nosotros antes de ir a la luna de miel fuimos a saludar al papá, y estaba mi hermana también con Carlitos, mi cuñado. Estaban parando en el hotel, y llego al hotel y me dice mi mamá, mira quién está ahí. Y estaba Borges, ¿no? Solito. Él, y después resultó ser Estela Canto. Yo no la reconocía en ese momento, porque no sé si estará escuchando María, pero Estela Canto con María Kodama no se llevaban bien en esa época. Y es un encuentro de pocos encuentros que él tuvo con Estela Canto en ese momento. Y bueno, mi viejo me dice, vamos a charlar con el tipo. Y yo digo, no, papá, ¿qué voy a charlar yo con Borges? Encima me daba vergüenza. Y además, como yo era tan admirador, me puse a mirarlo a él, porque como es ciego, No podías mirar tranquilo. no podía mirar tranquilo como una estatua, ¿no? Y era igual, digo, mirá, lo es igualito. Y mi viejo dice, ¿de qué es igualito? Vamos a charlar con el tipo. Y bueno, se acercó y le preguntó si podíamos charlar, y dijo, sí, cómo no, cuando termine de almorzar puedo contestar alguna pregunta. El tipo chocho con charlar. Pero mi viejo le hizo un montón de preguntas. Yo no me animaba a charlar mucho hasta el final, cuando me animé. Pero mi viejo le hizo un montón de preguntas. Inclusive ese encuentro, yo lo conté pocas veces a esto, pero ya en el plan chusmerío, ¿no? Yo leí mucho tiempo después que en el año 85, que fue cuando fue este encuentro, en la biografía de María Estel Vázquez, Estela Canto se juntó con Borges, que Estela había sido el amor de su vida, digamos, 25 años antes. Y Borges le había regalado el manuscrito del Aleph, Estela Canto. Y María Estel Vázquez cuenta que hay una reunión entre Borges y Estela Canto en la que Estela se toma una botella de vino blanco, Borges no tomaba, y le pide permiso, porque andaba corta de guita, para vender el manuscrito de la Aleph. Y yo tengo la foto, está la botella de vino blanco, y fue en el 85, más o menos en el mes que dice María Estel Vázquez. O sea que este encuentro fue el encuentro en donde Estela Canto le pidió permiso para vender el Aleph, que lo vendió a Sotheby's por, no sé, $5.000, creo. Después fue pasando al Museo del Prado, creo que estaba con mucha más guita. Y bueno, mi viejo le hizo preguntas muy buenas, ¿no? Me acuerdo, le preguntó de Ortega y Gasset. Mi viejo era muy orteguiano, y Borges le dice, sí, lo conocí cuando vino a Argentina, pero me pareció cero. Y después, en otro momento, este es Borges en tiempo real, ¿no? Le pregunta mi viejo, pero Borges, ¿cómo es que usted, que dice que no cree en Dios, escribió tanto sobre Dios? Y Borges dice, pero yo también escribí mucho sobre el Minotauro. Dice. Eso yo estaba presente, tiempo real, ¿no? O sea, 86 años, con un humor y con una lucidez increíble. Y mi intervención ahí, porque ese para mí fue un momento bisagra en mi vida, sobre todo en la lectura de Borges, porque yo hasta entonces lo leía, antes de ir a Bariloche lo había leído mucho en Tucumán, y cuando llegué a Bariloche, cuando estaba tomando la clase en física térmica, en uno de los libros de texto, que Kittel, había un problema final de capítulo que era calcular la probabilidad de que un mono tecleando al azar teclee el Hamlet después de teclear una hora, que es una probabilidad muy chica, pero había que calcularle el número. Y en la nota al pie dice, para un estudio literario científico, leer la Biblioteca de Babel. Yo digo, wow, de Borges, digo, estudio literario científico, el cuento de Borges citado, y de ahí empecé a encontrar otras citas de científicos a Borges. Entonces le dije a Borges en ese momento, Borges, usted sabe, esta la conté 500 veces, pero le dije a Borges, usted sabe que los físicos lo citan mucho, usted. Y me dice, no, yo no sé nada de física, lo único que sé que cuando mi papá me mostró cómo funcionaba el barómetro y movió la mano.
le digo, no, si los físicos lo citan enormemente a usted. Ah, pero qué imaginativo los físicos, dice el tío. Y esa, me quedó, la tengo ahí. Sale bien la voz de Borges, además. Sí, lo imito y todo. Sí. Sí, que fue no puedo hablar no puedo decir que sea una relación con el tipo, pero sí un encuentro que para mí representó mucho, ¿no? Porque estas personas como Mercedes también, que hablan con un desconocido como con un famoso, digamos, que no distinguen, tienen esa generosidad, como Charlie, como te contaba, ¿no? O sea, alguien que nos trataba de igual a igual. Lo único que quiero es que no me pregunten de Asís, dice. Porque en ese momento era famoso y te preguntaban, pero después quería más preguntas el tipo, o sea, muy interesante. José Antonio Russo pregunta, siempre Borges, maestro de ficciones y ocurrencias fortuitas, tu libro El azar en la vida cotidiana, menciona en uno de sus conocidos cuentos el mono inmortal. ¿Nos explicás el significado? Bueno, no sé cuál, a qué supongo que se representa al mono de Jeans, que es la historia de la... Supongo, así está formulada la pregunta. Sí, es el mono que teclea, que es una historia que Borges toma, y que después, dicho sea que es el mono tecleando al azar, cuánto tiempo tarda en escribirlas, o el Hamlet, o los libros de la biblioteca de Londres, y que curiosamente en los libros de matemática, ahora le llaman el teorema de Borges. A pesar de porque hay una ley que te dice, bueno, si yo escribo al azar 50 letras, ¿qué chance hay de que diga mamá me mima? Y bueno, es muy baja. Pero a medida que voy aumentando el largo, la chance va aumentando, que en algún momento aparezca mamá me mima. ¿Con qué ley va apareciendo? Es una ley exponencial muy clara. Y esa ley es el teorema de Borges, en los libros de combinatorio. Supongo que se refería a eso. Perfecto, hermoso, gracias. Es hermoso porque además es la relación entre la literatura y la ciencia. Y Borges tiene muchísimo. Respecto a la pregunta que hizo alguien de relación entre la literatura y Borges y ciencia, Borges tiene muchísimas cosas, sobre todo matemáticas, pero porque era un lector de divulgación matemática más que de física, ¿no? Pero si uno considera que la matemática es una ciencia, que podría ser sí o no, pero hay muchísimos elementos de ciencia en Borges, ¿no? Perfecto. Mira, hay algunas preguntas que tienen que ver con la educación y la divulgación, que era un tema que lo habías esbozado recién. ¿Cómo iniciarnos en el estudio de la física cuántica? Pregunta Claudia del Valle Villafañez. Y también, ¿qué es lo que más recomendás hacer fuera del colegio a un estudiante de secundaria para llegar a ser físico? Pregunta José Nicolás Rodríguez López. Son dos preguntas. Y después también como diciendo, ¿qué opinas de la educación? ¿Qué tiene que cambiar la educación? Sí, ¿no? Claro. La física cuántica, bueno, yo tengo mi libro de Borges, La física cuántica, en la que explico un poquito. Después hay un libro de Juan Pablo Paz de la misma colección, que se llama ¿Qué es la física cuántica?, que está muy lindo, de la colección Ciencia que Ladra, que es una especie de descripción de la esencia de lo que es la física cuántica. Después hay un libro muy lindo de Brian Greene que se llama El universo elegante, que lo recomiendo. Y después hay otro libro que se llama QED de Richard Feynman, que también describe cosas muy lindas de la física cuántica. Esos serían los 4 libros o 5 libros que son recomendables. ¿Qué hacer en la secundaria fuera del colegio para hacer física? Si te gusta la física, hacer todo lo que puedas aprender. Hoy existe algo que no existía en mi época, que son los videos de YouTube, que puedes mirar un montón de clases y de experimentos. Y yo leía y hacía todos los problemas y leía lo más que podía de física porque me encantaba. Hacía problemas de matemática. Yo leí mucho de divulgación cuando era chico. Y de hecho, cuando yo escribo y cuando hago divulgación, de alguna forma le estoy hablando a ese chango que era yo a los 14, 15, 16 años en Tucumán, que leía algunos de los libros que todavía tengo en la biblioteca, de George Gamow, de Martin Gardner, de Feynman, de Galileo, de Carl Sagan, de los acertijos matemáticos, los libros de la serie de Mir, de la serie rusa que salía, que la leíamos en Tucumán, física recreativa, matemática recreativa.
es muy lindo resolver problemas. Me acuerdo que física, el Cacho Mordini nos decía en Tucumán que la física es resolver problemas, y tenía razón, digamos. Hay que resolver problemas, los problemas de final de capítulo de los libros son de alguna forma están guiados porque son problemas que uno resuelve a partir de premisas que se han descrito en el capítulo, pero son un excelente ejercicio para luego resolver problemas en los que nadie te guió de dónde tenés que sacar la solución, que es la investigación. O sea, y la creatividad en el arte también es la resolución de un problema. Porque vos tenés una situación, algo que querés crear, alguna inquietud que tenés, un formato que querés explorar, te fijas que hicieron otros, lees que hicieron otros, u otros, o sea, leer mucho, estudiar mucho, y es algo que no vas a hacer naturalmente si te encanta. Yo siempre sentí que la física es algo que yo no podía no hacer. O sea, que era algo que... ¿Qué es lo que quiero hacer? Hoy quiero leer este paper, quiero leer esto, quiero leer este libro, o quiero... No es lo único que no puedo no hacer. Esa es mi bendición o maldición, porque hago muchas cosas y a veces tengo que decidir qué es lo que elegir, entre qué es lo que voy a hacer hoy. Pero siempre son opciones lindas y yo creo que sobre todo... No, una cosa que es importante para mí cuando uno es chico, y es grande también, pero que la internaliza cuando es grande y experimentado, es tener una tolerancia a la comprensión parcial. Ajá. O sea, no frustrarse cuando... Yo me acuerdo, yo estaba suscrito a Scientific American cuando estaba en Tucumán, a la investigación y ciencia, digamos. Obviamente no había computadora, yo tenía que ir a buscarlo, no sé, en un lugar donde me llegaban por correo, una librería. Y tenía artículos que son semidivulgativos, es una revista divulgativa, pero compleja. Entonces leía la primera parte, me gustaba, y después el segundo párrafo se ponía más técnico, y yo me quedaba trancado ahí, me costaba seguir, y a veces dejaba el artículo. Bueno, no hay que dejarlo, hay que seguir. Hay que seguir hasta el final, y no importa si entendés una parte. Después, más adelante, los puntos se van a ir conectando. Hay que dejarlos ahí a medio entender, a medio entender, a medio entender, no importa. Y es una alegría, es una semilla que vas plantando, y después se van conectando las raíces. Algunas hacen la linda plantita, otras quedan para toda la vida, pero eso para mí es un consejo importante, digamos. Muy bueno, me encantó. Y, Porque uno tiende a decir ahí abandonar, porque dice... no. Pues, O sea, después lo y vos puedes sentís que hay algo que te gusta, pero por supuesto si te gusta, ¿no? Si sentís que hay algo que te gusta y no entendés, seguirlo igual. Porque después va a aparecer en otro lugar un párrafo que te va a aclarar algo, y otro que te va a aclarar algo, y después vas a quedar con un conocimiento parcial de eso. Después seguir con otro, pero el sentirse cómodo con eso, ¿no? No sentirse incómodo y frustrado, sino es parte del proceso. Parte del proceso está bueno, no entendí todo, no importa, ya lo vamos a agarrar. Ya lo vamos a ver más adelante. Alberto, con el tema de la educación, ¿cómo ves la educación? Porque para mí todavía la educación está formando, por lo menos en Argentina, está formando como para el pasado, para un mundo reproductivo, para aprender cómo es el mundo, pero no para crearlo y para vivir en un mundo exponencial. Y el arte, por ejemplo, las artes están todavía subestimadas, una formación más integral. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Yo creo... No estamos formando gente innovadora, ¿cierto? Sino gente que reproduzca como el mundo, no que lo aprenda a crear. Bueno, que justamente yo creo que hay que enseñar menos conceptos y más pensamiento libre, digamos. Yo lo que rescato mucho de mis padres es que no me enseñaron el error, que es lo que normalmente se enseña, digamos, ¿no? Este cubito no va acá, este cubito va allá. Cuando voy a empezar a enseñar el error, o sea, a marcar que estás haciendo esto mal y esto bien, estás cercenando mucho del impulso creativo que tienen los chicos íntimamente. O sea, el creador es aquel que no dejó de tener ese impulso infantil, de curiosidad científica, de creatividad. Los chicos dibujan cuando van a comer una pizza, están los padres hablando de fútbol y los chicos dibujando. ¿Por qué no están dibujando los grandes? ¿Entendés? Bueno, vos sí dibujás, vos sos dibujante. Sí. Entonces, la idea es que esa búsqueda de hacer preguntas
interesantes, de seguir dibujando, las preguntas que hacen los chicos son tremendas. O sea que hay un proceso de desarrollo de más que tiene que ver con la autoestima, con el que vos sos capaz de cambiar las cosas, vos sos capaz de entender todo. Si te lo propones, no hay nada que te detenga. Eso es más importante que decirle, no, pará, el cubito está mal. Porque la clave del aprendizaje es una predisposición emotiva a la disciplina y al esfuerzo y a entrenar y a hacer 500 flexiones de brazo. Y si vos jugás con la pelota 16 horas por día, tenés una chance muy alta de ser Messi que si jugás 1 hora por día. El talento está infinitamente sobrevaluado. Hay una cuestión de aprender las cosas con amor, con convicción, y eso es algo que a mí mi viejo me lo han inyectado de chico. ¿Entendés? Claro. La autoestima, el hecho de que uno es capaz de hacer, yo no siento que tenga una capacidad lógica mayor que otras personas, ¿entendés? O, bueno, fuera de lo común, pero sí he logrado muchas cosas. Y noto que las he logrado porque me dicho, yo soy capaz de hacer esto. Claro, ha sido ¿De atrevido. dónde sacaste vos que soy capaz de hacer eso? Mi vieja me ha dicho que yo soy capaz de hacer eso. Claro. Mi vieja me ha convencido, ¿no? Y por eso te fuiste a Canadá a buscar a la Mercedes Sosa, por eso claro, te a charlar con y vos. hay que crear circunstancias, y esa es la otra, digamos, es que como dice Woody Allen, el 90% del éxito es aparecer. Show up, digamos. Si no apareces, tenés que estar, tenés que mostrar, tenés que estar presente, tenés que hablar con gente. Volviendo al consejo de la persona que me pregunta en la secundaria, es muy importante hablar. En la ciencia, como toda actividad, es humana. Y tenés que hablar con gente, tenés que hablar con amigos que están haciendo problemas parecidos, con científicos más avanzados, escribir a gente, hacer Zooms, juntate con gente que sabe más que vos, charlalo, conversar es muy importante, muy importante. Hay todo un mecanismo neuronal, y hacer preguntas, porque cuando haces preguntas, la mitad de las respuestas ya la tenés. Claro. A mí, porque el ejercicio de formular, eso mi viejo me lo decía, y yo lo puse en práctica, como decía, el ejercicio de formular la pregunta es un ejercicio mental que ya es una organización, ¿no? Yo me acuerdo que yo tengo un montón de historias en las que estoy trabajando en un problema todo el fin de semana, que no me sale. No me sale. A la mañana le toco la puerta a David, mi vecino de oficina. David, tengo un problema que no me salió todo el fin de semana. Le empiezo a explicar y me sale la solución. Claro. Porque ahí empecé a pensarlo de otra manera cuando lo estoy comunicando a otro o a otra. El valor del diálogo. El valor del diálogo. El valor del diálogo así se generan proyectos, surgen ideas. El diálogo con uno mismo es muy importante, pero el diálogo con otros es fundamental. Alberto, y perdón, te interrumpí, pero con el tema de la cultura, vos estás viviendo desde Estados Unidos, sos argentino, podés conocer las diferencias y las similitudes entre ambas culturas. Recién hablábamos del error, ¿no? De no sancionar el error. Es como, ¿cómo ves la diferencia entre la cultura del éxito, la cultura del fracaso en Estados Unidos, aquí? ¿Ves que es lo mismo o es distinto? Yo entiendo que es distinto, pero y supongo que vos también. ¿Nos podés hablar sobre esto? Sí, yo creo que sí son distintos. Yo valoro elementos de las dos, ¿no? Digamos, yo soy tucumano, argentino, y tengo una identificación cultural muy fuerte con mi país, digamos, pero también he vivido acá y me he sentido muy bien. O sea, me he desarrollado profesionalmente acá, básicamente. Acá en Estados Unidos, digo. Y sí he notado diferencias culturales que yo no sé a qué atribuirlas, pero me parece que tienen que ver con una diferencia cultural profunda entre el hispano y el anglosajón, ¿no? Yo he notado que en trazos gruesos la cultura hispana o la cultura argentina,
el éxito es individual y el fracaso es colectivo, mientras que en la cultura norteamericana el éxito es colectivo y el fracaso es individual. A ver, ¿puedes desarrollar esa idea? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? de ver en Estados Unidos que el éxito es tan valorado, ya sea el éxito económico como el éxito académico, el éxito en el sentido de la llegada, de la salida, ¿no? Exit, ¿no? Y cuando vos tenés éxito, la gente se te acumula alrededor. Se quiere ser parte, te agradece, te considera parte del proyecto, digamos, ¿no? Somos un proyecto de éxito, vos estás siendo parte de esto, qué bueno, y te levantan la apuesta, digamos, ¿no? Si te está yendo bien, ¿cómo hacemos para que te vaya mejor? Y cuando he tenido experiencia de amigos y amigas que se han quedado sin trabajo, y cuando se han quedado sin trabajo no era el sistema la que les había, eran ellos, estaban solos, se la bancaron solos, no era marcha, no era cosa del sistema, que supuestamente sí, pero también hay una cosa de, ¿sabes qué? Me pasó esto, ahora sigo para adelante, voy a ver cómo resuelvo esto, cómo encaro este nuevo desafío, ¿no? Y en experiencia, estoy describiendo una caricatura a trazos gruesos de una visión que tiene sus asteriscos, ¿no? Pero en Argentina yo veo, en la cultura hispana veo que es al revés, digamos, la persona que tiene mucho éxito es automáticamente sospechada de algo, o de conexión, o de que... Alguien habrá cagado. Claro, corrupto, o figuretti, o infinitas cosas que te pueden decir, que me han dicho también. Y cuando te va mal hay una aglutinación hacia la responsabilidad de que sos parte de una colectividad en la que estás en un colectivo y que estás agredido y que sos una víctima de un sistema, ¿no? Haces marcha, qué sé yo. Todo es dable objetar, y es cierto que puede haber elementos de cierto, pero el defecto, digamos, el default, es pensar que si te fue mal, es el sistema que tiene la culpa, que hay ¿no? Mientras que el éxito es sospechado. Entonces me parece que ese es un elemento que yo rescato un poco de la cultura norteamericana, o por lo menos lo rescato en cuanto a mi experiencia personal, digamos, ¿no? A propósito de de Estados Unidos y son las 7:30, yo me serví un vino, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, sí. Yo tengo las 7:30 ya. Estoy autorizado, ¿no? ¿Se puede hacer por televisión y todo? Se puede, por supuesto que sí. Salud. Me encanta la idea, salud, salud. Ya sabes que con Alberto después me voy a tomar un vino en tu honor, personalmente. ¿Eh? Bueno, entonces puedo hacerlo yo solito. Por supuesto. ¿Y cómo es tu relación con Argentina, con Tucumán? ¿Cómo los ves desde allá? ¿Has fantaseado en algún momento con volver o con hacer algún tipo de actividad acá? Hay varias preguntas que nos están haciendo sobre eso. Nos preguntó Luis Nieto, nos preguntó también Sergio Sade. Ah, ¿Sergio el Turco? Sí. Ah, mira qué bueno. A mí me encanta Argentina y me súper encanta Tucumán. Por la situación familiar mía sería muy difícil ahora volver para siempre el 100% del año. Pero hacer actividades, en Argentina hago muchas. Ahora con la pandemia hago menos. Pero en Tucumán hice muchas cosas, desde dar charlas hasta también participé de capacitaciones a profesores cuando estaba Silvia Rosqués en el Ministerio de Educación. 2 años hicimos eso, fue una experiencia para mí muy linda, porque yo me siento en deuda, no sé si debería o no, y trato de hacerlo, porque yo fui a la escuela pública desde el jardín de infantes, la escuela Rivadavia, la escuela Belgrano, el gimnasio, el técnico, la Universidad de Tucumán y el Balseiro. O sea, desde el jardín de infantes al doctorado, no solo no pagué un peso, sino que me pagaron, porque en Bariloche nos pagaban una beca, nos pagaban viaje a Tucumán en avión, un viaje para ir y otro viaje en la semanita que le llamaban, que era una semana de vacaciones que teníamos cada cuatrimestre, nos llamaban la ropa, nos daban 4 comidas por día, engordé 8 kilos. Teníamos, o sea, es increíble la educación que yo recibí en Argentina. O sea,
Si la comparo con lo que cuesta una educación análoga en Estados Unidos, estoy hablando de $75.000 por año para los 4 primeros años de una buena educación, que es lo que la universidad que fue mi hijo, digamos. Yo no pagué un mango. Y entonces, lo que puedo hacer lo hago, y estoy en comisiones, estoy trabajando en el Balseiro ahora con unos proyectos que me gustaría llevar a Tucumán también, de unos kits para maestros de la primaria de física. Hago videos, hago programas de tele, Claro. lo que puedo hacer lo hago. Y mi fantasía es tener una casa en Tucumán, una casa en Amacho, o en Raco, o en Tafí, es la fantasía, pero cada vez que vamos, inclusive a mis chicos les encanta, a mí me encanta. Yo tengo esa cosa yo viví mucho tiempo en Bariloche, que es un paisaje espectacular, ¿no? O sea, de postal de Suiza, pero a mí me duele el paisaje tucumano, a mí me habla mucho más ese paisaje. Donde íbamos al Mollar, con mi vieja, eso es cosas que quizás son del plano de la fantasía, pero si vos me decís, ¿dónde me gustaría levantarme mañana? Tomarme en los cerros, tomándome un mate, eso. Después hay otra, está la realidad, laburo, casa te estoy hablando de casa linda ahí, pero con panel solar, internet, todo, ¿no? Computadora, todo, ¿no? Obvio. Mucho caballo, pero también, ¿no? Y sí, me encantaría, o sea, tengo muchos afectos en Tucumán, y después está todo en qué manera podría yo navegar un sistema en el que no conozco, ¿no? Yo me fui de muy chico y bueno, ahora no formo parte de una estructura, ¿no? Claro. Acá nos pregunta Matías Matuk, mira, ¿qué consecuencias tiene para nuestro cerebro, nuestra capacidad de concentración y creación el permanente bombardeo de información? Redes sociales, noticias, varias pantallas, es decir, es un síntoma de los tiempos actuales, ¿no? La infoxicación. Negativo, estoy de acuerdo, negativo. Todo, en mi opinión personal, pero además hay mucha investigación sobre esto, y hay que explorar el mindfulness, digamos. Claro. No se pueden hacer muchas cosas a la vez. Hay que estar en el presente, conectado con una cosa, y no hacer mucha pantalla. Eso no digo que yo no lo haga, pero yo me doy cuenta de que no es la manera. No. La manera es concentrarse en pocas cosas, y no el multitasking, el tener el celular pegado. Yo creo que eso está, no sé si le hace mal al cerebro en el sentido de que te puede causar un daño, pero sí te baja la eficiencia y la satisfacción. O sea, vos, la manera en que asimilás y progresás es concentrándote en un tema por vez. Cuando vos haces una cosa, si vos ves televisión y estás con la computadora, estás jugando a algo, tu coeficiente intelectual baja 20 puntos cuando ves si haces cosas a la vez. Si ves, o sea, entonces usa tu coeficiente intelectual al máximo, porque es la manera en que vas a asimilar y vas a hacer el coeficiente en el sentido de la manera de llegar a la felicidad, digamos, de entender las cosas con mayor profundidad. Yo creo que hay evidencia de esto, digamos, el multitasking es malo. Digamos. Yo soy un promotor del método Pomodoro, que es no sé si conoce, viene el Pomodoro de los tomatitos, eso para los timers de la cocina, sí, que yo le regalé a mi hija, inclusive uno de los verdaderos. A mí no me gusta el tomate porque hace el ruido, pero sí lo pongo al timer de la compu, y pongo el timer 25-5, 25-5, 25-5, o 48-12, 48-12, 42. Y durante 25 minutos no haces otra cosa que la tarea que te propusiste. Si tenés que escribir algo, o no, haces solamente eso y nada más que eso. Yo a veces digo, bueno, 25 minutos para contestar tales mails, 25 minutos para concentrarme en la actividad que estoy haciendo y no distraerme, ¿no? Y es un método que ayuda mucho a la eficiencia, pero no digo solamente la eficiencia por el sentido vacío de la eficiencia, sino por un sentido de estar mejor con uno mismo y hacer las cosas con mayor profundidad, ¿no? O sea que sí, mi respuesta es Y agrego a la otra pregunta una cara que es particular, que es
la sobreinformación es negativa porque uno tiene que seleccionar, ¿no? O sea, lo dice en Internet, pero lo dice Internet. Es un océano de 1 centímetro de profundidad, ¿no? O sea, hay pocos lugares en los que puedes confiar y saber buscar eso, ¿no? Por supuesto, en este momento está casi todo en Internet, o sea, tener, Claro. pero no. Necesitamos ser más críticos, ¿no? De la información y saber Sí, depurar. sí, y del hecho de la sobreinformación en el sentido de un flujo constante que te hace no solo tener información indiscriminada, sino paralela, ¿no? No sé si era esa la pregunta, pero yo contesté en el sentido del multitasking, ¿no? El multitasking no va. No, me encantó a dónde fuiste. ¿Quiénes fueron tus mentores y qué aprendiste de ellos? Intuyo que tu papá fue uno, sin duda lo has nombrado muchas veces a lo largo de esta charla. ¿Es así? ¿Y quiénes más fueron mentores importantes en tu vida y qué aprendiste de ellos? Mira, yo creo que una de las cosas, si hice algo bien en mi vida, o todo lo bien que me fue, en gran medida fue por juntarme con gente más inteligente que yo. Por buscar la asociación o la amistad, o también hacerlo con otra gente también que por ahí me considera a mí más inteligente. Pero mi viejo fundamental, mi papá y mamá, una impronta muy importante en mi vida. Y después hay gente que quizás no se consideran ellos mismos como mentores, pero que fueron diciendo cosas que a mí me importaron mucho. En el colegio yo escuché muchas cosas que son, en el gimnasio también, ¿no? Pero en el colegio, en el técnico, porque ya yo tengo más recuerdos presentes del gimnasio, del técnico, que cosas que no son necesariamente de gente que yo podía considerar mi mentor, porque no son, pero sí comentarios fundamentales, actitudes fundamentales, que lo puedo haber recibido de mi maestro de albañilería del técnico. Claro. ¿no? Todo lo que un hombre puede hacer, lo puede hacer otro. Lo decía él, con una ingenuidad, era un tipo muy básico, pero para mí fue una cosa fundamental. Todo lo que un hombre puede hacer, lo puede hacer otro, decía el profesor de albañilería del técnico. Digamos. Ese comentario me acompaña a mí. Digamos. Claro. Yo soy capaz de hacer cualquier, o sea, si me propongo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, eso es lo que yo me la creí, digamos, ¿no? Te digo, eso es lo que yo creo, ¿no? Y después, bueno, en el Balseiro tuve varios mentores. Blas Alacio fue un mentor, fue alguien que gravitó sobre mi forma de pensar la física. Carlos Balseiro también. Después Mercedes fue alguien que me dio muchísima confianza en mí mismo sobre mi manera de componer. Tony Leggett, que fue mi supervisor postdoctoral, que es premio Nobel. No sé si él se considerara mi mentor, pero yo sí lo considero porque es alguien que me trataba como un par, que yo le corregía algunos errores, pero que yo era claramente más inteligente que yo, y me daba cuenta que iba a otra velocidad. Y era fantástico, fantástico laburar con él, porque no era que iba a 1000 y él iba a 120 y yo iba a 110. Entonces era lindo el diálogo, y a veces bajaba, y para mí es alguien que tiene ideas muy interesantes y muy profundo, un filósofo de la física. Además trabajó mucho en la física cuántica. Es una persona Pedro es alguien que no creo que él se considere mi mentor, porque no, pero sí son esas personas que son pares tuyos, pero que además que hay una admiración mutua en la que nos hace crecer, ¿no? Y que te suben el estándar, digamos, de que vos decís, bueno, no, si yo hago esto, no estoy al máximo estándar de lo que puedo estar haciendo las cosas, ¿no? Claro. Entonces son referencias invisibles que vos tenés, digamos, no, acá estás por debajo de lo que podés hacer. Levantá esto, seguí levantando, porque mirá, si te está mirando si está mirando Tony, te va a decir, loco, pará, levantá esto. En el sentido amplio de todo lo que estás haciendo, ¿no? Y después están esos mentores invisibles como Borges, y como, más allá de ese descuento circunstancial, la obra como faro, como referencia, Yupanqui, Borges,
gente que hace obras que para mí son un camino, digamos, ¿no? Einstein, Feynman, gente que decís, esta manera de estar en el mundo es maravillosa, esta manera de hacer las cosas, esta manera de encarar los proyectos, de llevarlos a cabo, de que tengan un principio y un fin encapsulados. Esa gente, no sé si me estoy olvidando de alguien. Después hay muchos otros más, ¿no? Pero Juan Falú fue alguien también importante, él me creyó en mí como guitarrista en un momento, alguien que respeto mucho como artista, excelente. Eduardo Falú fue también alguien importante cuando lo conocí, que me respetaba mucho y también de una gran modestia, Eduardo. Y yo le decía un poco, ¿usted se da cuenta, maestro, del legado que usted ha hecho? No sé. Porque, por ejemplo, ¿cómo toca usted el trémolo? Le digo. Porque ahora hay muchas técnicas de relajación nuevas que se han hecho, porque yo tomé clase en Pivot y te aplican para el trémolo. Y me dice, ¿sabe qué es lo mejor para la relajación? Un buen vino, me dice. Personas que son así como guías. No sé, esa lista es una lista que se me viene a la cabeza ahora. Perfecto, hermosa lista. Y seguro te has olvidado un montón, pero... Sí. Pero hermoso reconocer, porque uno en definitiva se debe a toda esta gente que él nos ha ido inspirando a cada uno, ¿no? Así que, y que nos ha ido marcando de alguna manera, así que me encantó todo este reconocimiento que has hecho con este listado amplio de distintas personas. Y después hay admiración, ¿no? Tengo admiración por gente de otros mundos, del mundo empresarial, del mundo artístico, David Hockney en el mundo artístico, Elon Musk, o gente del mundo empresarial, o gente que ha hecho innovaciones importantes, ¿no? Y decir, wow, qué grande, ¿no? Por supuesto, Elon Musk es un fuera de serie. Afortunadamente, fuera de serie. Lo tenemos en nuestra época, transformando el mundo. Sí. Alberto, ha sido para mí fascinante, pero no solo fascinante y hermoso, sino ha sido emocionante poder hablar con vos. Bueno, qué lindo, che. Muchas gracias. Ha sido emocionante, ha sido muy lindo, desde mi ganas de aprender de vos, de tu argentinidad, de tu tucumanidad. Ha sido muy, muy hermoso y muy fascinante, y creo que para la gente también. Me alegro mucho. Esto. Así que... y bueno, y me encanta que sea Tucumán, que estemos hablando de Tucumán o Tucumán. Así es, sí. Te agradezco un montón. No sé si querés cerrar de alguna manera diciendo algo más, Alberto. No, muy agradecido de la invitación y ojalá pudiera estar allá, que pudiéramos charlar y caminar. Yo me hago toda la película de Tucumán siempre, ¿visto? Porque hasta me meto en el internet, busco precios de terreno, de casa, ¿no? A ver cuál me puedo comprar ahora. Así que bueno. Yo soy inmobiliario, Alberto, ¿no? Así que cuando quieras... Lo vamos a charlar, vamos a estar en contacto entonces, Pero en serio te digo, mirá. No, tengo amigos ingenieros también que se han hecho sus casas, y Lucho Suárez, que tiene una casa de rosa en la Arboleda, y te tengo una envidia. Y que gente así que muy querida Tucumán, de mis tiempos del colegio, ¿no? Que me encanta ver. Entonces, no, sí, simplemente que tengo, la única cosa que diría es que estoy agradecido y que me daría ganas de estar en Tucumán, de ir a Tucumán y hacer algo. O comerme una empanada o hacer algún proyecto. Pero me encanta que me hayan tenido en cuenta, que me hayan considerado y que me consideren tucumano. Gracias, gracias. Acá te esperamos con ganas cuando puedas, cuando puedas venir. O sea, realmente un placer. Bueno. Yo quiero compartir que comenzó contando una anécdota y quiero terminar contando otra anécdota, digamos, y que engancharla comparte con esto de cómo uno a partir del diálogo va construyendo cosas. Alberto, empezó contando una anécdota, pero debe ser la anécdota que yo no he escuchado porque estaba sin luz, ¿no? Sí, pero era la que te contaba. Okay. Era esa, sí. Pero ¿sabes cómo surge este ciclo mano a mano?
nos juntamos con Virgilio, no toma vino, pero sí toma una cerveza acá en Barrio Norte, tratando de imaginar qué cosas podríamos hacer desde la fundación. Estábamos en medio de la pandemia el año pasado, que pudiera aportar nuevas ideas, pudiera acercar nuevas cosas, y se me ocurrió hacer una pregunta: che, ¿a quién te gustaría entrevistar a vos? Imagínate, pensá libremente, y salió este tema de empezar a pensar en gente que pudiéramos acercar a través de este ciclo que después se llamó Mano a Mano, a partir de una idea de Virgilio de darle el nombre, pero que realmente hoy es una de las actividades que venimos haciendo en la Fundación, que no solo sentimos que están más valoradas por la gente, sino que realmente la estamos disfrutando mucho nosotros, ¿no? Y este tema de decir, che, todo lo bueno vuelve, porque esto que hemos armado desde la Fundación, porque queríamos ayudar a otros, realmente hoy en lo personal te quiero agradecer, porque realmente ha sido una charla que me llevo muchas de estas cosas, como vos decías, que che, las tengo picando porque creo que me van a cambiar en muchos aspectos la forma en que no solo venía haciendo, sino pensando mi realidad y mi vida, ¿no? Así claro, que, qué lindo, che, gracias. qué lindo. No, el gusto es mío, porque todas estas cosas surgen también de la pregunta, ¿no? O sea, Claro. te hacen pensar cosas que surgen de las preguntas y te llevan a lugares que vos por ahí tenías medio configurado en tu cabeza, pero que no lo habías pensado. O sea que todas estas respuestas salen también de la pregunta que me hacía Virgilio, ¿no? O sea, agradezco mucho esas preguntas. Me quedo con muchas ganas de estar ahí tomando la cerveza o lo que vaya a ser que se vayan a tomar ahora. Sé que no está muy lindo el día en Tucumán ahora, pero igual. Ya debe ser noche, ¿no? Ya de noche. Ya de noche, ya son las 9 menos 10 de la noche, ha sido Claro. uno de los mano a mano más largos que hemos tenido. Bueno. Después córtenlo cuando lo metan, edítenlo cuando lo metan en YouTube. Bueno, Muchas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y como siempre digo, che, si esto les sirvió, compártanlo, ¿no? Porque si podemos armar este tema de cadena de favores y podemos realmente transformar realidades que si nos ponemos en el esquema de víctima, como decía por ahí Alberto, pensamos que no podemos lograr nada, pero creo que una de las formas es empezando con estas pequeñas cosas que van transformando nuestra realidad cercana y transformando al que está cerca también nuestro. Así que muchas gracias a todos. Maravilloso, Alberto.